avanzar también en la negociación, por ejemplo, las relaciones que hay entre Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Lo leía o lo escribía Donald Trump en su comunicado, que decía, bueno, las conversaciones y desde Venezuela ha sido muy hostil. Y de alguna forma, quizás esas conversaciones o quizás ese diálogo hostil de un lado hacia el otro, que no solamente lo vemos hacia el gobierno de Estados Unidos, sino que lo vemos aquí en Venezuela, de alguna forma también no incentiva a la búsqueda de soluciones, sino que a que sigamos en este conflicto y a la expectativa de ver también qué pasa con las próximas medidas y qué pudiera seguir en nuestro país. Mira, el acercamiento o la relación que en primera instancia pareciera Estados Unidos tener con Venezuela no sorprende, porque durante toda la campaña electoral de Donald Trump, su mensaje, las pocas veces que mencionó a Venezuela, fue referido al tema de las deportaciones, por lo cual era previsible que para poder llevar adelante esa propuesta tenía que tener algún nivel de entendimiento con el gobierno venezolano. Por lo cual quienes creían que desde Estados Unidos desde el primer momento iba a haber un proceso de desconocimiento al gobierno venezolano, de que íbamos a volver a la etapa pues de la primera administración de Trump con lo que todo eso significó para nosotros, bueno, eso era evidente que no iba a ser así. Y efectivamente, el primer viaje que hace un funcionario de alto nivel de la administración de Trump es precisamente a Venezuela, cuando vino Rick Grenell a reunirse en Miraflores. Y eso produjo dos cosas iniciales: la posibilidad de llevarse a 6 personas americanas que estaban detenidas en Venezuela y por otro lado el inicio de estos vuelos de repatriación de venezolanos pues al país. Pero naturalmente eso generó presiones políticas locales, internas en los Estados Unidos y muy especialmente de los congresistas de la Florida, que tienen una importante pues, comunidad venezolana en la Florida de votantes que ellos estiman que pueden perder si Trump se acerca a Maduro para pues, negociaciones en el índole desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la migración, etc. Esa presión de estos congresistas generó entonces la decisión, por un lado, de suspender la licencia a Chevron, pero por otro lado pareciera que el mensaje hacia Venezuela por parte de Trump es más hostil, es de otra naturaleza. Yo creo que Venezuela no está en este momento dentro de las prioridades de Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico, pero sí lo está desde el punto de vista interno en el sentido de la migración, porque Trump dijo como una de sus propuestas, y eso hay que entenderlo, Trump está gobernando para los americanos, no para, digamos, el mundo y mucho menos para América Latina y Venezuela. Lo que pasa es que a veces todo lo tendemos a ver como desde la visión del ombligo, de lo que tengo más cerca. No, hay que verlo en la película global. Él está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Era fronteras cerradas, control de la migración, una limpieza, digamos, de los migrantes en situación de ilegalidad. Lo que pasa es que desafortunadamente, hay que decirlo, eso se está haciendo de manera muy arbitraria, sin cumplir con el derecho internacional y con los procedimientos mínimos de deportación. Y hay que decirlo, sin ambaje alguno, lamentablemente se está estigmatizando la nacionalidad venezolana y eso es totalmente inaceptable. Que se califique a los venezolanos, de cualquiera que sea su origen, por el simple hecho en muchos casos de tener un tatuaje o de tener, digamos, alguna cuestión alusiva a lo que ellos pudieran considerar que tiene que ver con la criminalidad. Eso es totalmente inaceptable y eso hay que decirlo desde todo punto de vista. Es como a los colombianos que en algún momento se les estigmatizó porque había una situación compleja en Colombia con la FARC o con el ELN. Y eso ahora nosotros lo estamos viviendo con el tema del Tren de Aragua, que a todos nos sorprende, por cierto. Pareciera que el Tren de Aragua pues, es equivalente bueno, a las peores bandas de criminalidad en el mundo entero. Y yo no quiero, digamos, que esto se interprete como una especie de justificación y ni mucho menos como subestimación a ellos. Pero es que lo que no podemos es pagar todos justos por pecadores. Ahora está planteada inclusive una medida que es terrible, y que me parece que es injusta con los venezolanos, el travel ban, la posibilidad de pues eliminar a todos los venezolanos la posibilidad de viajar a los Estados Unidos por razón de turismo, de negocio, porque tienen bienes allá, familiares, lo que sea. Eso es totalmente inaceptable. Y eso tenemos que condenarlo desde todo punto de vista. Y quienes promueven ese tipo de cuestiones, yo creo que son no solo corresponsables, sino que son cuestionables sus posiciones y sobre todo si se trata de gente vinculada a la política.
Bien, eso es importante, esos pronunciamientos que hace, porque bueno, es como si miramos atrás, mencionabas que bueno, todo lo que estamos viendo, ya lo decía Donald Trump desde su campaña, desde su primer discurso al hacer la toma de posición como presidente. ¿Qué sigue? ¿Y cómo mantener, como dices, ese llamado y realmente poder proteger a esos venezolanos, que realmente se pueda cumplir el proceso, como decías, no solamente que te señale como criminal, sino que realmente se juzgue y quienes realmente hayan cometido algún delito, pues bueno, reciban su culpa, pero en el caso de que, bueno, pueda llevarse a cabo ese caso. Y por otro lado también, ¿cómo ves el caso de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador? En este caso donde, bueno, ¿quién intercede por ellos desde El Salvador? Algunos especialistas decían, bueno, hace falta que se envíe una comisión, quizás de abogados. ¿Cómo ves también ese panorama y cómo es importante también actuar desde Venezuela? Bueno, eso tiene que esclarecerse y tiene que ser llevado con responsabilidad y con serenidad por parte de las autoridades. Aquí no se trata de hacer un show de aprovechamiento político con el tema de los migrantes, se trata de abordar una situación que es profundamente grave, que es profundamente vergonzosa y que tiene que ser atendida con rigurosidad. No puede ser que el Estado venezolano, en lugar de estar en este momento promoviendo, digamos, acercamientos que permitan llevar adelante una especie de clarificación de qué es lo que ha pasado, de quiénes son los que están presos, de quiénes son culpables efectivamente, esté más bien procurando ganar réditos políticos a partir de ser los salvadores de los migrantes. A mí me parece muy bien la política de retorno de nuestros migrantes, pero también creo que hay un tema mucho más complejo, que es todos aquellos que ya están siendo detenidos en este momento sin cumplirse con las pautas mínimas en el orden legal, sin cumplirse con las garantías que todo el mundo tiene, con los derechos humanos que son inherentes a la persona humana, precisamente por esa condición. Bueno, a eso es lo que hay que atender en lo urgente. O sea, es doloroso cuando vemos a los venezolanos que están llegando a la prisión en El Salvador o que están siendo apresados en los Estados Unidos sin ningún tipo de derecho que medie, porque usted puede ser el Chapo Guzmán o usted puede ser Pablo Escobar resucitado, pero usted a pesar de eso tiene derechos como persona humana, tiene derechos que implican que si usted cometió un delito usted puede ser juzgado con garantías, el debido proceso, y eso es lo que se tiene que reivindicar en este momento. Es decir, yo aquí no estoy haciendo una defensa de quienes han cometido crímenes, estoy por una parte defendiendo, sí, los derechos que tienen esos criminales de tener un juicio justo y de poder defenderse. Que se demuestre que realmente son culpables, efectivamente, porque en ese caso pueden haber muchos y estoy inocentes. defendiendo la presunción de inocencia también, que es un derecho. O sea, usted se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, una vez que usted es juzgado en el marco de un debido proceso, con las garantías correspondientes, con acceso a la defensa, entonces, bueno, usted podrá ser juzgado como corresponde y tendrá que pagar las consecuencias de sus actos como corresponde. Lo que no se puede es estigmatizar a todo el cúmulo de venezolanos que se encuentran, así estén en situación de ilegalidad, y ponerles a todos la etiqueta del Tren de Aragua y llevárselos a cárceles de extrema seguridad. Eso hay que alzar la voz como sociedad. El Estado venezolano creo que tiene que ser mucho más claro en ese sentido, pero no con consignas políticas. O sea, aquí tiene que ser la implementación, la búsqueda de mecanismos a través de Naciones Unidas, a través de quien sea necesario, para reivindicar los derechos humanos de las personas que en este momento están siendo privadas de libertad, criminales o no. Bien, en ese caso, ¿cuáles también serían esos mecanismos? Como te consultaba, ¿es necesario enviar comisiones? ¿Cómo se hace en ese tema cuando de pronto las relaciones consulares con algunos de estos países no están en este momento y también no hay? ¿A dónde acudes tú, por ejemplo, quienes están en El Salvador o quienes están en Estados Unidos? ¿A dónde acudes para recibir quizás esa ayuda también? Bueno, evidentemente es complicado porque en El Salvador Venezuela no tiene relaciones, por lo cual no hay consulado venezolano, que serían los llamados a atender este tipo de casos, que es, por cierto, lo lamentable. Aquí es cuando se ven las lamentables consecuencias de la forma en cómo se ha llevado la política exterior en Venezuela desde hace mucho tiempo. Entonces, el país con el cual estoy peleado, inmediatamente elimino mi embajada, elimino el consulado y dejo en situación de desprotección a los venezolanos que se encuentran en ese país o a los que han llegado por situaciones triviales como esta, inesperadas. Pues, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros? Yo recuerdo cuando veía la construcción de esa cárcel abominable que hay en El Salvador, ¿qué me iba a imaginar? Que nuestros venezolanos iban a llegar allí, criminales o no, insisto. Es decir, es una cuestión surreal lo que estamos viviendo.
Pero bueno, a pesar de que es surreal, no deja, y quiero aquí decirlo con claridad, a pesar de que parece surreal, no lo es real. Entonces hay que hacer algo. Hay que activar mecanismos diplomáticos, utilizar los mecanismos, digamos, multilaterales, como lo es el caso de la Organización de Naciones Unidas, que además tiene un Comité de Derechos Humanos, donde además está el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que nos ayude, digamos, a través de mecanismos diplomáticos a conseguir una salida. Porque aquí, cuando se trata de derechos humanos, no hay fronteras que valgan y hay que buscar una solución al asunto. O sea, bueno, hay que alejarse un poco de las consignas políticas y hay que empezar a emprender el camino, digamos, de la diplomacia para, a pesar de que las relaciones estén rotas con El Salvador, a pesar de que las relaciones también estén rotas con los Estados Unidos, bueno, se busca algún mediador de buena fe y ahí está Naciones Unidas, que yo creo que pudiera hacer un trabajo importante, pero también pudieras pensar en países que tienen, digamos, tienen experiencia en facilitación de estos procesos, de pronto la Santa Sede o de pronto Suiza, no lo sé, es decir, pero tiene que haber... Claro, buscar esas opciones, porque realmente moverse. Es urgente. Hoy en uno de los programas en Kikosi estaba un diputado y decía, bueno, ¿qué acción se ha hecho? Y hasta el momento decía, bueno, no, hasta el momento no se ha enviado una comisión, hasta el momento no se ha ejecutado ninguna acción, entonces eso, ¿qué se espera? Para entonces mover esas acciones, más allá de decir, bueno, lo rechazamos, porque realmente es como el sentimiento de todo el país, rechazar estas actuaciones, pero más allá de rechazar es moverse realmente en la protección de esos derechos. Sí, el Estado tiene que asumir esta realidad lamentable con mayor responsabilidad y con mayor premura, por una parte, pero también la sociedad. O sea, el rechazo tiene que ser generalizado. Aquí no es un tema de que estamos defendiendo o no a criminales, no, aquí es un tema de que son venezolanos que se están deportando sin el debido proceso y que ni siquiera se están deportando a su país, sino que se están llevando a un tercer país, a una cárcel de máxima seguridad, sin ni siquiera saber, apenas hace poco supimos quiénes son, pero ni siquiera sabemos si son culpables o no. Entonces, bueno, tiene que haber mayor responsabilidad, pero también un llamado a la sociedad civil venezolana, a las organizaciones. ¿Cuántas organizaciones de derechos humanos no existen en Venezuela en este momento? Algunas de ellas están, entiendo, afectadas por la falta de fondos luego del cierre de USAID y algunas otras instancias pues, que fondean estas organizaciones, pero existen. Bueno, ¿dónde están los defensores de derechos humanos? Que se busquen mecanismos, que se utilice el lobby que muchas de estas y las vinculaciones que muchas de estas organizaciones tienen con otras organizaciones a nivel global que pudieran alzar la voz por lo que está pasando. O sea, aquí es inaceptable. Estamos volviendo además a periodos previos que ya habían sido superados en la humanidad, de estigmatización de una población por completo, por algunos pocos, las leyes que se aplican del siglo XVIII. Bueno, unas cuestiones absolutamente desproporcionadas, pero tiene entonces que darse un proceso urgente de atención a este asunto desde todo punto de vista. El Estado por un lado, la sociedad civil, las organizaciones por otra. Yo creo que es muy importante movilizarnos porque pasa el tiempo y no hay respuesta. Así es, la movilización y como decías, bueno, poner en contexto y de alguna forma alzar la voz por esas medidas que